ir a la sala de belleza. No sé si le tocó vivir a usted esa experiencia, pero ¿cómo se vive en Perú esto de ser hija de un pastor evangélico? Sí, hubo exigencias, ¿verdad? Teníamos que tener, siempre los cristianos tienen un prototipo, ¿no es cierto? A veces también depende de la denominación en la que servimos, pero los cristianos, dependiendo de esa iglesia, de esa denominación, tienen un prototipo de lo que debería hacer. Y hay cosas que te piden que tú seas, que son cosas positivas, ¿verdad? Un buen testimonio, que sea una persona íntegra, ¿verdad? Que lo que enseña vaya de acuerdo a cómo vive. Pero en el caso mío, en el caso particular, mis padres no fueron personas cerradas, ¿no? La autenticidad siempre fue muy importante. Entonces en mi familia no hubo esto de esa música no escuches, no, tú no puedes ir al cine, no te puedes poner unos pantalones jeans, no, blue jeans, no debes pintarte los labios. No hubo eso. No hubo eso porque más importante que la apariencia física, que la apariencia exterior, era inculcar en mí el amor a Dios. Y por amor al Señor, yo sé cuáles son mis límites. Por ese temor al Señor, yo sé cuáles son las barreras que no debo ni siquiera acercarme. Entonces sí, he tenido limitaciones, nunca he bebido alcohol, no sé lo que es tomar, nunca he tomado ningún licor, pero esa fue ya decisión personal, ¿verdad? Que yo tomé esa decisión de no fumar, de no tomar, de jovencita sí he ido a alguna fiesta con mi curiosidad, pero también yo fui también la que tomó la decisión de no seguir participando en eso. No fue, aunque sí hubo exigencia, ¿no? Sí hubo exigencia de las cosas que yo tenía que estar limitada, pero no hubo una coacción así de que amargara mi vida. Y muchas veces, como usted dice, hermano, hay esa deserción en las iglesias, no, por esa exigencia. Y los pastores, yo también soy madre de 3 hijas, ya señoritas profesionales, tenemos que aprender que lo más importante de enseñar a los hijos, eso tiene que estar en nuestra oración, pero también en nuestra manera como los formamos, que no cierta libertad, no lo quiero decir así, pero si nosotros sembramos en ellos el amor al Señor, la integridad, ¿verdad?, de mi compromiso con Dios, eso es lo que ellos van a seguir. Pero si solamente me limito a cortar libertades, a juzgar, ¿verdad?, a cortar todo ímpetu juvenil solamente con prohibición, pues lo único que voy a lograr es hijos lejos del Señor. Entonces, en ese testimonio les doy esa pequeña orientación de que a los hijos se les gana enamorándose del Señor y compartiendo con ellos, ¿verdad? Todo lo que soy es por el Señor, y ellos van creciendo viendo ese ejemplo y tratando de imitarlo. Bueno, siempre se cree que la hija de un pastor está como en un nicho ahí bien cuidadita, pero ¿cómo le llega el amor? Me cuenta ya usted que tiene 3 hijas, pero ¿cómo llega el amor ahí? ¿Cómo logra? ¿Quién es la persona que logra romper ese cerco y entra ya a conocerla y le propone matrimonio? Bueno, desde muy jovencita, como les conté, una de las cosas que yo más amaba de mi familia, de mi padre sobre todo, era el servicio que él hacía. Él visitaba a las ovejas de su iglesia, ¿no? Los visitaba, se preocupaba por ellos. Y entonces yo desde muy jovencita, yo quise seguir ese camino, quise ser misionera en las comunidades de mi país. Entonces entré al seminario para prepararme para ser misionera.
porque ya antes de eso, incluso en mi adolescencia, ya empecé a hacer viajes misioneros. Entonces, lo lógico era que entrara a un seminario para prepararme, ¿verdad? Bíblicamente, teológicamente, y no solamente saber enseñar de mi corazón, sino también con las reglas homiléticas, exegéticas de la Biblia, ¿verdad? Y entonces ingresé al seminario y Dios quiso que allí conociera a un joven igual enamorado del Señor, igual apasionado por hacer la obra, que el Señor hizo que nos uniéramos, nos juntáramos, nos conociéramos y viéramos que teníamos el mismo llamado, la misma convicción de servicio. Él también, hijo de pastor, ¿no? Con principios también de ese temor al Señor. Fuimos enamorados todo el tiempo que estudiamos en el seminario, 7 años, y también empezamos una obra muy jóvenes y seguimos en el ministerio. Van a ser 40 años que estamos juntos sirviendo al Señor. Así fue como me enamoré de un hijo de Dios. Bueno, entonces él también es pastor y logran concebir tres hijas. ¿De sus hijas también les gusta lo del pastoreo y estar vinculadas al tema de iglesia? Que no están obligadas, lógicamente, pero la satisfacción de uno de padres es que tengan esa oportunidad. Sí, es una bendición tener hijas que sirven al Señor. Mi hija mayor, Betsabé, ella es una sierva del Señor en todo lo que hace, ¿verdad? Ella está al lado nuestro, trabaja a nuestro lado. Mi segunda hija, Débora, ella también es la ministra de alabanza. Ella también es una profesional, pero siempre su servicio al Señor es lo primero. Y mi tercera hija, que también es una sierva del Señor, es comunicadora, publicista, hace todo este tema de marketing. Y nosotros también tenemos un programa, tenemos varios programas, y ahorita estamos abriendo también un canal de YouTube. Y mi hija menor, Valeria, también se dedica, ¿no?, a servir en esta área. Y justamente en el tema de la pandemia, cuando empezó todo esto, ellas ya estaban viviendo en el exterior, pero vinieron a apoyarnos. Y somos un equipo por la gracia del Señor, porque mientras todos los templos se cerraron en el Perú, mientras se limitó por completo el que pudiéramos congregarnos, aquí nosotros, para la gloria del Señor, hemos crecido como iglesia, porque así como ustedes, nosotros también tratamos de entrar a todos los hogares por medio de las redes sociales. Así que sí, mis 3 hijas también sirven al Señor. Entonces, pero usted entonces empieza a vincular una vez ya casada y veo en su currículum cantidad de oportunidades que usted ha estado en la dirección como educadora y también de alguna parte de lo que es la actividad dentro de la iglesia, como la alabanza y la parte de orientación. ¿En qué iglesias tuvo esta oportunidad de ir comprometiéndose ahí a tener que ayudar a la juventud? Bueno, nosotros empezamos una iglesia, como le conté, muy jóvenes, no teníamos ni 20 años, y empezamos una iglesia. Esa fue nuestra primera iglesia, una iglesia en Breña, un distrito de acá de Lima. Después nos fuimos a estudiar un posgrado en Argentina, fuimos pastores también en una iglesia bautista del sur, fuimos pastores en una iglesia también en Buenos Aires. Después regresamos al Perú, después de estudiar, y fuimos pastores de la primera iglesia bautista de Lima también. Después fuimos pastores de una iglesia muy grande, iglesia Emanuel, también en Lima. Es una iglesia muy grande, una iglesia muy referencial. Y saliendo de esta iglesia nosotros empezamos otra iglesia en un distrito que se llama La Molina, y somos actualmente los pastores principales de esta iglesia en el distrito de La Molina. Nuestra iglesia se llama Iglesia
Bíblica de La Molina. Es una iglesia independiente y gracias a Dios es una iglesia hermosa, tenemos un templo hermoso, es propio, le pertenece a la iglesia y seguimos avanzando. Claro que ahorita no nos podemos congregar, como les digo, físicamente, pero estamos en todas las redes sociales, levantando a la iglesia en oración, unidos, en intercesión. Tenemos oración desde las 6:30 de la mañana por las redes sociales. Tenemos también clases virtuales, tenemos programas especiales para mujeres. Yo tengo un programa que se llama Así somos las mujeres, tenemos un programa Amiga Cuenta Conmigo, tengo Despierta Débora, y como iglesia tenemos el programa La Biblia Responde, ¿verdad? Que también lo vemos por las redes sociales y también en canal. Tenemos un canal que se transmite nuestros programas, que es el canal UCI, un canal inteligente que se ve en todo el Perú. O sea que su actividad es completa, porque no Sí. solamente la parte educativa, sino que estar pendiente de ir hablando de la palabra de Dios debe ser un trabajo incesante, porque algunos podemos tener la percepción de que el mensaje de la palabra de Dios es los domingos o los sábados, o el miércoles acostumbramos aquí que la gente va a la iglesia y hablar de la palabra de Dios es así como de vez en cuando, pero veo que su compromiso es tal y al ver su currículum es una persona que está, y de lo que nos está contando también es impresionante cómo está pendiente de tantas actividades que tiene que ver con la obra del Señor. Aquí hay algo que me llama la atención y es lo referente al tema de que usted tiene un proyecto que se llama Ver por Ellos también. ¿Qué es este proyecto y qué es lo que buscan a través de él? Justamente una de las cosas que de muy jovencita sentí fue ser misionera en mi país. Y la palabra de Dios nos enseña, eso no es solamente para mí, sino es para todos nosotros como cristianos. Nuestra tarea es ver por nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, como el buen samaritano, ¿verdad? Que se detuvo y no siendo un paisano suyo, se detuvo y sin embargo ayudó al que estaba caído. Esa es la tarea del cristiano. Y nosotros con Ver por Ellos es lo que procuramos hacer. Hace poco, ¿qué cosa es Ver por Ellos? Es una atención especial que hacemos nosotros por el desvalido. Desvalido me refiero a los niños, me refiero a las madres que muchas veces luchan, son víctimas de la violencia, me refiero a las adolescentes que a veces también son víctimas de abuso sexual, me refiero a los niños que están desposeídos, sobre todo en nuestras comunidades de Perú, más apartadas de las capitales. Estamos hablando de lugares en donde casi no llega incluso para nada el gobierno. Con Ver por Ellos procuramos llegar a cada uno de esos lugares llevando provisión de todo tipo, ya sea ropa de abrigo, en épocas de helada, en donde en las comunidades altoandinas se llega a 5, 8, 10 grados bajo cero, entonces procuramos llevar frazadas, mucha ropa de abrigo, o en épocas escolares, esas comunidades mismas, no tanto en la selva como en la costa, como en la sierra, a veces los colegios están tan apartados de las capitales que los chicos tienen un profesor que llega a su pueblito o 2 o 3 días por semana, o los niños tienen que ir caminando hacia su colegio unas 2 o 3 horas para llegar a su colegio. Entonces nosotros procuramos llegar a esas comunidades con útiles escolares para promover que los chicos puedan seguir desarrollándose, ¿no? Y con Ver por Ellos también hacemos campañas médicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cristiano, en todo sentido, nuestro llamado como cristianos
es no solamente declarar que amamos al prójimo, ¿verdad? Sino nuestra fe nos tiene que llevar a la acción. Y con ver por ellos es lo que hacemos. Tratamos de llevar a la acción lo que la palabra del Señor nos insta a todos. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? La intercesión. Orar, orar y orar por cada necesidad. Hacer sentir a la gente, ¿verdad?, que tenemos un Dios que es grande, que sí se preocupa por su salud, que sí se preocupa de repente porque ha perdido el trabajo, que sí está atento, ¿verdad?, a su miedo, a su inseguridad ante esta situación de incertidumbre. Nuestro trabajo es presentar a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que los ama. Y la iglesia en este tiempo tiene que ser la luz, como el Señor nos pidió, que seamos luz, que seamos sal, que no estemos escondidos debajo del almud, ¿verdad?, sino que estemos ahí en todo nuestro resplandor, llevando a la iglesia a todos nuestros países esta confianza, ¿no?, que esta tempestad, si todos se agarran de la mano del Señor, vamos a poder salir adelante. Así que ver por ellos es esto, hermano amado. Y no es algo heroico, porque creo que todo creyente que tiene al Señor en su corazón sabe lo que tiene que hacer. Ahora en el Perú se nos ha dificultado salir a hacer nuestras campañas médicas, nuestras campañas de todo tipo. Pero hace una semana he tenido la bendición de poder hacer una campaña escolar para 3 comunidades altoandinas a más de 4.000 metros de altura. Y solamente por medio de las redes sociales sí hay cristianos que aman a su prójimo, porque he pedido el apoyo de la gente y la gente ha dado el dinero, y juntando una buena cantidad hemos podido llegar a 200 niños y darles sus cuadernos, sus mochilas, sus útiles escolares, sus colores, crayolas, lapiceros, borrador, goma, tijeras, etcétera. Cada niño con su paquete escolar y además de sus útiles de aseo. Así que eso es ver por ellos, eso es lo que somos como iglesia, y yo animo a todos los que nos están viendo que en vez de limitar nuestros ojos a de repente contar lo que tenemos y quedarnos deprimidos con lo poco que hay, no, tengamos fe. Acuérdense de lo que el Señor Jesús le dijo a Jairo. ¿Se acuerdan de Jairo? Cuando vienen y le avisan que su hija ha muerto, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? No temas, cree solamente. Y eso es lo que yo quisiera compartir en esta mañana a todos los que nos escuchan. No teman, crean solamente en lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es real, la palabra del Señor se cumple en aquellos que tienen fe. Así que allá en Honduras, yo sé que el Señor va a usar a todas las mujeres, a todos los varones que tienen esa fe en las promesas del Señor para llevar a cabo la obra. Claro, y el objetivo de hacer estas consultas es para que también yo creo que se pueden ir replicando sus experiencias en este país, porque nos parecemos en mucho, en el alto nivel de pobreza, la falta de escolaridad, el alcohol, las drogas. La degradación no es por país, no es porque un país esté desarrollado. Un país entre más desarrollo tiene, más consumo de drogas, alcohol, abuso sexual. Pero también usted maneja un proyecto de el Día Chicas de Perú. Sí. ¿Qué consiste? Lógicamente que a las chicas, pero ¿en qué edades? ¿Y cuál es el propósito de este proyecto? Bueno, como usted ha dicho, hermano, de repente hay algunas cosas que son parecidas a las cosas que nosotros vivimos en nuestro país. En algunos lugares apartados del Perú, las jovencitas, las adolescentes que empiezan ya a menstruar, ¿verdad?, como mujercitas, no reciben la capacitación de lo que es una menstruación. Y entonces ven la situación de la menstruación
como una enfermedad, como un castigo, ¿verdad? Incluso como una maldición, porque no han recibido la formación de lo que significa este paso, ¿verdad? De la niñez a la adolescencia. Entonces, con Días de Chicas se preocupa por esta situación de las adolescentes y nosotros vamos y capacitamos a las adolescentes sobre este tema. ¿Qué es la menstruación, verdad? ¿Cuánto tiempo debe de durar? ¿No? ¿Por qué es importante, verdad? Y qué cuidados debes de tener a la hora que viene tu menstruación, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios la menstruación. Y no solamente enseñamos lo que significa, sino que también les regalamos una bolsita, y una bolsita que le llamamos el kit femenino. Y en ese kit femenino lo que regalamos es ropa interior, jabón, toallas y unas toallas higiénicas, pero que no son descartables. Regalamos toallas higiénicas que se pueden volver a lavar. Y eso es una maravilla, porque en las comunidades, como les repito, no se puede llegar, no hay una tienda en donde puedas comprar un descartable, un pañal descartable. Entonces, cuando les regalamos estas toallas higiénicas, les enseñamos cómo usarlas y les enseñamos que se pueden lavar. Este es un ministerio internacional que, gracias al Señor, llegó también a mi conocimiento, y nosotras en mi iglesia, un grupo de damas nos preparamos, conseguimos las máquinas de coser, ¿no? Recibimos muchas donaciones de tela especiales y hemos cosido más de 1000 kits, y más todavía son los que hemos ido regalando, porque hemos recibido donaciones también de Estados Unidos de estos kits femeninos que hemos podido regalar, ¿no? En las comunidades, tanto de la sierra como de la selva, como de la costa del Perú. Y si alguna de ustedes que me está escuchando tiene interés en estos kits, por favor, búsqueme en Facebook, en Ver por Ellos, o búsqueme en Facebook como Marta Vilches de Bardales, y con todo el amor del mundo les compartiré este ministerio que es de mucha bendición. Porque cuando les enseñamos a las jovencitas acerca de la menstruación, también les enseñamos acerca de su valor como mujercitas, para que ellas, conociendo su valor, no se entreguen, ¿verdad?, al primer hombre que conocen, sino sabiendo lo valiosas que son delante del Señor, cómo pueden, el Señor, cada una de ellas tiene un proyecto especial, Dios en la vida de cada una de ellas, cómo pueden cumplir ese propósito, primeramente si se aman a sí mismas. Y si no ven su menstruación como algo degradante, feo, sucio, sino como un regalo del Señor. Eso es Días de Chicas. Y esto es importante en el caso de la adolescencia, donde hay un bombardeo a través de, porque no es de ahora, ha sido desde siempre. Lo que pasa que hay algunos que somos muy idealistas o muy románticos, decimos, no, es que antes era mejor que hoy. Bueno, pero que antes la población era menor. Había un control de los padres de familia sobre uno. De repente habían algunas reglas que ahora no se aplican, como el castigo a veces hasta corporal, el tener que verse sometido a como que si uno estuviese en un batallón, dependiendo de la visión que el padre tenía sobre la parte de educación de sus hijos. Ahora hay más permisibilidad, o la ley ha obligado a los padres, no sé si ocurre en Perú, que hasta para llamarle la atención a los hijos hay que tener cuidado, porque hay padres que van presos porque el hijo los va a denunciar, que tal vez les impuso un castigo. Todo esto ha provocado que haya cierto sentimiento de libertinaje, que no es de libertad, yo siento que es de libertinaje. Y entonces también el tiempo corre apresuradamente, y uno tiene una niña o un niño en brazos y ya en poco tiempo lo ve caminar, ya después ya empieza a hablarle un poquito más fuerte, y cuando menos se acuerda, uno siempre en su mente ocurre con los hijos
que lo sigue viendo como menores, pero cuando vuelve a la realidad dice, no, este es ya una mujer, es un hombre, porque han crecido. Pero entonces en este mundo de libertinaje, que siempre se ha dado en el mundo, lo que pasa es que ahora tal vez tenemos más oportunidad de verlo y el bombardeo es mayor porque hay medios de comunicación, las redes sociales se volvieron en una dinámica que es de beneficio cuando se utilizan de manera positiva, pero que causan gran perjuicio cuando se utilizan de manera equivocada. Por eso es que las mujeres tienen que orar. Jóvenes, entonces permite que sean muy vulnerables a este bombardeo, pastora. ¿Cómo poder llegar a esa juventud? Y porque uno les quisiera meter en la cabeza que tengan cuidado, pero parece que van por un bulevar tan amplio y tan grande que lo que menos se reparan es en los semáforos o en los lugares donde hay advertencia de que hay peligro. Justamente por eso es que como con usted lo que ha relatado es el mundo globalizado, en donde ya no hay las fronteras en las redes sociales, entonces las chicas aspiran todo lo que ven, ¿verdad? Y el libertinaje, si como usted dice, antes se podía poner más freno, era porque no había tanta apertura, o sea, nuestros hijos de alguna manera estaban limitados en nuestras casas, y si bien es cierto, había televisión, todo se veía muy distante, pero ahora todo ha entrado en nuestra casa, todo está dentro, y muchas veces está encerrado en un cuarto, porque tu hijo está lejos de la realidad que vive y está tratando de ser parte de la otra realidad que le parece mucho más atractiva. Entonces, ¿qué debemos hacer las madres? ¿Qué debemos hacer los padres? Nosotros tenemos que mejor desarrollar la comunicación con nuestros hijos, saber, no solamente estar enterados para yo tener tranquilidad de que está bien, no, sino que tenemos que estar enterados, ¿no? Para saber de que esa persona, del hijo a quien tanto amo, está feliz, está en paz, ¿verdad? No está tentado, no está preocupado porque se siente limitado. Y ahora eso es tan difícil con esta pandemia. ¿A cuántos chicos se les ha cortado los sueños? ¿A cuántos chicos se les ha cortado con esta pandemia aparentemente pues todas las oportunidades de poder desarrollarse? En este momento es que nosotros como padres no solamente tenemos que desarrollar una comunicación con ellos, sino que tenemos que tener una relación tan íntima con el Señor en oración, que tenemos que pedirle al Señor, a nuestro Señor, que ponga en nuestros hijos esa serenidad y esa confianza que este tiempo va a pasar, que esto es pasajero. Nosotras, bueno, yo como mamá, creo que toda mi vida he tratado, desde que tuve a mis hijas, tratado de protegerlas, ¿no? Creo que todas las mamás, todos los padres hacemos lo mismo. Y si yo tengo hambre, pero mi hija tiene hambre y solamente hay un pan, pues yo lo voy a dejar de comer porque lo más importante son mis hijos, ¿verdad? Todos hemos vivido y somos así, creo la mayoría de los padres. En esa misma línea, no, en este tiempo de pandemia que la mayoría hemos estado metidos en casa las 24 horas del día con la familia, no es el momento para encerrarnos cada uno en nuestras burbujas, sino es el tiempo para mejorar nuestra comunicación, llegar al corazón de nuestros hijos, hacerles sentir que Dios es la respuesta a su necesidad, a su vacío, a su preocupación, y que el Señor pronto nos va a permitir salir de esta situación. Esa es la única respuesta que yo encuentro a lo que usted está planteando, hermano, situación que también se repite en mi país. O sea, la única forma en que nuestras familias puedan encontrar el norte, la seguridad, la paz, es buscando al Señor. Aquí en nuestro país un gran porcentaje de la población hondureña es de mujeres.
son la mayoría, pero de ese porcentaje de mujeres, una alta incidencia de madres solteras, madres que por múltiples circunstancias se quedan solas y tienen que criar a sus hijos. Pero se ven cosas impresionantes. Uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto? Madres que tienen, amparadas en que tienen la necesidad, venden a sus hijas a personas para que puedan mantener relaciones sexuales con personas mayores, y no importándole a la madre porque dice que tienen una necesidad. Y ocurre también, ¿verdad? De repente que alguien es potentado, entonces llega la mamá y casi entrega a sus hijas por creer que de esa manera está dándole protección. Ocurre con frecuencia, y ese amor maternal como que se pierde y se ponen en alto riesgo a las niñas. De estos temas casi no se sabe hablar, pastora, casi no se hace referencia a este tipo de temática, pero que es una realidad en nuestros países. Regularmente la violación, el maltrato no viene de fuera, es dentro de los hogares, porque se vive en espacios muy limitados en las grandes ciudades. Los apartamentos son de 2 piezas, y uno es la habitación, el otro es la sala, la cocina y el comedor, y en esa habitación si viven ya un padre y una madre, sus hijas e hijos tienen que estar escuchando todo lo que ocurre en una relación íntima, pero también empieza desde ahí algunos ataques a las jovencitas y a los jovencitos también. Se vuelve un poco difícil el poder determinar y tener el valor las madres de poder denunciar cuando se dan cuenta que el que abusa es el papá o el hermano, y entonces entre el temor por mantener el hogar tengo que guardar silencio. Pero parece que esto de a poco como que va calando en la conciencia, y hay mujeres que se atreven a denunciar. Y justamente por eso es que la tarea vital de la Iglesia es sacar estas cosas que están ocurriendo y no tratar de, como Iglesia, de acallar, no decir nada, porque es un tema muy feo, y en la Iglesia solamente se debe hablar de las cosas bonitas, del amor, de la bendición, de la prosperidad. No, la Iglesia tiene que enfrentar el pecado. La Iglesia tiene que ser una luz en medio de ese pecado, de esa oscuridad. Y la Iglesia por eso tiene que tener un rol educador. Porque si nosotros esperamos que sea el gobierno de nuestro país que pueda resolver estas cosas, vamos a ver todavía mucha mayor violencia. Y por eso es que la violencia crece, ¿verdad? Y yo crecí en una iglesia también, que también era en muchos aspectos conservadora, y no se hablaba de estas cosas. Pero después me di cuenta que como iglesia, por ejemplo, que no se hablaba acerca de enseñándole a las niñas acerca de lo que es una relación sexual. En mi caso personal, yo no supe de la menstruación por mi madre. A mí me enseñaron de la menstruación en el colegio. En el colegio, cuando estaba entrando a 6º grado de primaria, allí recién me hablaron acerca de la menstruación en el colegio. Pero mi madre nunca me habló sobre este tema, ¿verdad? Y justamente por eso, de eso se aprovecha el maligno y el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, para convertir esto es una salida, ¿no? Y si mi hija se puede casar pronto y empezar una relación pronto, me quito de este peso, pero mi hija por lo menos ya va a empezar el mismo ciclo que yo empecé, de repente con un hombre que de repente no estaba comprometida ella emocionalmente, pero también fue entregada pronto, ¿verdad? Y así la maldición continúa. Por eso, hermanos que me escuchan, la Iglesia
tiene que ser responsable de tocar estos temas, de indagar en estos temas. Y cada persona, cada familia es un mundo, como usted ha dicho. ¿Qué hago yo? ¿Solamente recibo al creyente y le digo, bueno, ahora eres cristiano y ahora empieza a ofrendar y ahora empieza a crecer? No, yo tengo que llegar al fondo de la necesidad de esta persona. ¿Cuál fue su contexto? ¿Verdad? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles han sido sus valores? Y empezar a enseñarle a esta persona a temer a Dios, a respetar al prójimo, ¿verdad? A amar a su hermano, ¿verdad? A encontrar en la otra persona su dignidad delante de los ojos de Dios. Esa es la tarea de la iglesia y creo que todos nosotros como cristianos tenemos que mirar nuestra fe con ese compromiso de no solamente ser un cristiano nominal, sino un cristiano que va a la acción. Y por ejemplo, no sé si en Honduras, seguramente que sí hay, la Sociedad Bíblica de Honduras debe tener materiales, ¿verdad?, que preparan a la iglesia para poder abarcar estos temas, como la trata de blancas, ¿verdad?, como el abuso o la violencia contra la mujer, ¿verdad?, como formar a los hijos con ternura. En la Sociedad Bíblica del Perú tenemos materiales que los ponemos a disposición de la iglesia. Justamente mi esposo es director de la Junta Directiva de la Sociedad Bíblica del Perú y se preparan materiales para estos temas sociales que tenemos que abarcar para evitar esto. La iglesia tiene que seguir siendo formada para ser luz. Así es la única respuesta que yo le puedo dar de cómo enfrentar esta situación. También dentro de los proyectos que ustedes impulsan está el tema de los jóvenes, y ya los muchachos también que merecen una atención y están expuestos a lo mismo, a ser sometidos al tema de abusos sexuales, pero la droga lamentablemente en nuestros países se volvió algo de consumo doméstico. Es impresionante cómo la droga ha inundado los hogares, las ciudades, los pueblos, los caseríos, hasta el pueblo más remoto uno encuentra que ahí se consume drogas. Entonces están expuestos al alcohol y a otro tipo de actividades ilícitas en el diario vivir, a la violencia, a la criminalidad. Pero desde la visión de ustedes también tienen proyectos para jóvenes. Y yo personalmente no tengo un proyecto especial para jóvenes, pero sí tenemos un proyecto que se llama Sanidad de las Heridas del Corazón, que pertenece a la Sociedad Bíblica Peruana. En su denominación en inglés es Trauma Healing. Todos nosotros hemos crecido en un hogar, muchas veces hogares disfuncionales, son los que tienen esa inclinación hacia satisfacer su necesidad emocional por medio de algo alternativo. Y eso alternativo son las pastillas, son las drogas, ¿verdad? Son desviaciones también sexuales, todo esto por causa de alguna disfunción en su crecimiento, ¿verdad? Donde en algún momento en su crecimiento algún problema emocional ha ocasionado un vacío y por eso es que se van por esa desviación. Por eso creo que también la iglesia tiene que procurar, viendo sobre todo a los adolescentes, a los jóvenes, como personas que vienen, ¿verdad?, ya con pequeños traumas desde su niñez. Traumas que si no son arreglados, si no se habla acerca de esto, puede llevarlos a una de estas cosas, a uno de estos tipos de adicción. Y yo les animaría, hay muy buenos cursos que llegan mucho a la juventud. Yo misma lo he practicado con mis hijas. Hay muchos materiales como Haciendo la Paz con tu Pasado, ¿verdad? Trauma Healing, Sanando las Heridas del Corazón. También, si ustedes me escriben, yo les puedo provisionar de estos títulos, de estos libros, de estos materiales,
Yo también lo he hecho con las Déboras, hacemos cursos de sanidad interior, porque como les digo, los pequeños traumas son cosas que limitan, son como heridas que todavía están latentes, de repente están cubiertas, pero están todavía adentro y eso procura una infección que te degenera, ¿no? Y que te lleva de repente a un tipo de adicción. Así que es muy importante sanar las heridas del corazón. Despierta Débora. Este es un ministerio internacional. ¿Cuál es el objetivo de Despierta Débora? El movimiento Despierta Débora es un movimiento de madres de fe. Es un movimiento de oración, de una oración activa. Y en Honduras hay un hermoso grupo de madres de oración que se han puesto de rodillas para que sus hijos se pongan de pie. Movimiento Despierta Débora tiene la visión de ver, así como la Débora de los jueces, porque Débora es un personaje bíblico que está en el libro de los jueces. Débora se levantó en su país cuando no había ninguna persona que tuviera temor al Señor. Débora sí tenía temor a Dios. Débora se comunicaba con el Señor. Y la gente comenzó a reconocer en Débora esa sabiduría, esa presencia del Señor en su vida. Y entonces la gente la buscaba a Débora para que ella hiciera juicio. Débora fue la única juez de Israel. Y Débora se levantó como una madre para su nación en una época en que Israel estaba siendo completamente dominado por un rey, se llamaba Jabín. Estaba siendo completamente dominado por todo un ejército. Y en ese momento, Débora dijo, ¿no? Se acercó a un general del ejército de Israel y le dijo que tenía que enfrentar a ese enemigo. Y miren cómo era la actitud de los hijos de Israel en ese tiempo de miedo, que este jefe del ejército le dijo a Débora, pero yo no voy a ir a la guerra si tú no vas conmigo. Y entonces Débora dijo, por supuesto que voy contigo, pero la victoria va a ser del Señor, dejando claro que no por ella iba a ganarse la victoria, sino por la presencia de Dios. Y efectivamente ellos se fueron a la guerra y ganaron la victoria con la ayuda del Señor. Nosotras somos Déboras porque queremos imitar a esa jueza de Israel, porque fue una mujer temerosa de Dios, tenía comunión con el Señor y se levantó como una madre para su nación. El sueño de toda Débora, y nosotros estamos en 51 países actualmente, nuestro sueño como Déboras es que los hijos de nuestra nación, en mi caso los hijos del Perú, se conviertan en hijos de Dios. Y allá en Honduras, las Déboras de Honduras, su sueño, su visión es que los hijos de Honduras se conviertan en hijos de Dios. Los que se han apartado del camino, vuelvan al camino, ¿verdad? Los que están en adicción, sean libres de esas adicciones. Los que están en esa actitud de depresión, de miedo, encuentren la paz y la seguridad en el Señor. Como Déboras, nuestro lema es madres de rodillas, hijos de pie. Y nuestra visión es la compasión, la oración y la acción. ¿Por qué? Porque tú no puedes orar si primero no te identificas con el que sufre. Entonces nos identificamos con el que sufre y por eso oramos. Pero no solamente oramos, sino que también vamos a la acción. Y es por eso que si tú, hermano, te encuentras con una Débora, vas a encontrar una mujer de fe, una mujer valiente, una mujer de acción, una mujer de oración. Y las Déboras de Honduras han estado moviéndose durante todo este tiempo de la pandemia, llevando víveres. Cuando ustedes han sufrido también desastres naturales, las Déboras de Honduras se han levantado como madres para su nación y han estado llevando abrigo, apoyo, consuelo, oración a las ciudades.
Así que esas somos las Déboras, y las Déboras en el Perú también estamos en actividad. En todos los países en donde estamos, somos madres de fe, no por nuestras fuerzas, no es que seamos poderosas por nosotras mismas, porque todo lo que somos solamente proviene del Señor. Ese es nuestro movimiento, hermano amado. Como estamos hablando de la mujer, lógicamente que esto ocurre en todo el ser humano, pero en el caso específico de la mujer, muchas veces hay resentimientos. Dicen por ahí que el resentimiento es el ofensor número uno, ¿verdad? Porque es volver a sentir, y a veces con mayor intensidad, un evento de repente muy pequeño, muy insignificante para uno, pero que en otra persona tiene un alto valor, un alto peso, ese tipo de situaciones. Frustraciones, tal vez se tuvo un sueño y no se logró cumplir, una separación matrimonial, el tener que haber experimentado uno y otra ocasión con personas. Y una vez me sorprendió porque a un pastor le comentaba yo, le digo, mire, que es que esa maldición que se repite de que en una familia una mujer tiene varios episodios de vida en cuanto a tener que casarse varias veces, y se repite a veces en una familia, son 5 hermanas y a 4 les pasa a vivir esa experiencia, pero hay alguna que logró apartarse. También son parte de estas maldiciones generacionales que se van dando y que a veces le cuesta a uno creer que puede ocurrir con el alcoholismo, con la homosexualidad, con la gente que se dedica a la corrupción en los gobiernos, que sin quererlo lo aprendieron en su casa, porque no les inculcaron valores. Y así es tan amplia la temática, pero en el caso particular de las mujeres, cargadas también porque hay rebeldía en sus hijos, hay dificultades por el tema del trabajo, tantas cosas que se acumulan alrededor de una mujer por la responsabilidad también dentro del hogar. ¿Qué decirle a esas mujeres que están desesperanzadas ante una situación como esta que vivimos del COVID-19? Algunas han perdido sus trabajos, se vinieron abajo sus negocios, están en una situación crítica, sus esposos, sus hijos, sus hijas han tenido que tomar la decisión, y aquí casi es frecuente, de que agarren una maleta y se vayan buscando el sueño americano. ¿Qué decirle a esa mujer que está en estas condiciones? Hay una palabra que usted ha dicho del principio, que es la palabra rencor. Las mujeres somos especialistas, nos han dicho muchas veces, en guardar rencor, ¿no? Una mujer, a veces he escuchado eso, que no lo acepto, es sinónimo de resentimiento. Las mujeres son unas resentidas. Varias veces he escuchado hacer esas declaraciones. Y la palabra resentido, la palabra rencor, viene de una palabra griega que se lee escandalizo. Escandalizo es traducido al castellano como rencor. Pero ¿saben que escandalizo originalmente era un dispositivo, una trampa para animales? Un escandalizo era una trampa asemejando una boca con muchos dientes de metal que se ponía debajo, ¿no?, escondido entre matorrales, ¿verdad?, entre hierbas, para que no sea notorio, cosa que el animal cuando pasaba no se daba cuenta que estaba un escandalizo escondido, pisaba, se activaba el dispositivo, atrapaba de inmediato la pata del animal y penetraban los dientes de esta trampa hasta los huesos del animal, impidiéndole que el animal pudiera seguir caminando. Este escandalizo es traducido como rencor. El rencor es algo que te atrapa, que te hace doler,
¿verdad?, que no te da libertad. Y cuando uno está con algo atrapado, no solamente te duele y lloras, sino que tienes rabia. ¿Se imaginan a ese animal atrapado por ese dispositivo que ha traspasado su piel, ¿verdad?, sus músculos y se ha metido hasta su hueso? Eso es rencor. Cuando en el transcurso de nuestra vida acumulamos rencores, esos rencores pueden ser dolorosos y puedes tú tomar la decisión, ¿verdad?, de guardar ese rencor, pero no es algo que te trae libertad, no, te esclaviza, te ata. Ahora, imagínate a un animal con ese dispositivo, no solamente en sus patas, sino también en su otra pata, también de repente en su pecho, de repente también en su cabeza. Así es el rencor. Empieza con una decepción de repente en nuestra niñez, sigue avanzando con una mala palabra, mal dicha a nosotros en nuestra adolescencia, ¿verdad? Continúa con otros rencores, ¿verdad?, de repente de decepciones en el amor, en la juventud. Y como usted dice, esos rencores se convierten en nuestro modo de responder a la vida. Respondemos a la vida en base a lo que hemos sufrido, a lo que hemos aprendido. Y entonces, en vez de actuar con libertad, nosotros mismos nos condenamos. El Señor ha venido para darnos libertad. Por eso la palabra dice que Él conoce nuestros quebrantamientos, ¿verdad? Y el Señor mismo fue humillado, fue torturado. Él llevó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, nuestros dolores. Lo que el Señor quiere darnos es libertad. Entonces, ¿qué le diría yo a esas mujeres que de repente en el transcurso de su vida han ido acumulando esas trampas, esos rencores, esos escandalizos? Entréguenselo al Señor. Permítanle al Señor que sane, que quite esta trampa de sus miembros, que quite estas trampas de su corazón. Y permítanle al Señor que sane sus heridas, que las haga nuevamente como nuevas, completamente. ¿Eso es posible? Yo ya tengo 50 años, ¿es posible? Yo ya tengo 40 años, ¿acaso es posible? Yo ya tengo 70 años, ¿es posible? Claro que es posible. El Señor tiene el poder y quiere quitar toda trampa de tu vida. El Señor quiere que tú estés en libertad, que vuelvas a creer, a levantar tu mirada. Mirándolo al Señor, no solamente encuentras libertad, sino plenitud de vida, gozo, seguridad. Y eso es algo que el Señor nos quiere dar a todos. Estamos ya en el final del programa, pero realmente se nos ha ido el tiempo de manera vertiginosa, pero le hemos sacado provecho y de conocer la labor y el trabajo que usted está desarrollando junto a su esposo. Y nos alegra de que hay gente dispuesta a seguir hablando de la palabra de Dios. Tenemos que volvernos incansables, porque el mundo cada día el diablo está haciendo su trabajo. Ya poco se habla en contra del diablo, ya poco desde los púlpitos como que le guardan un respeto al diablo, y al diablo hay que tratarlo con los pies. Él no merece ningún reconocimiento, él no merece nada ni crear el temor de que él es poderoso. No, él es tan débil, tan sin valor, que solo cuando nosotros le permitimos es que él puede creer que él es grande. Pero ante la presencia de Dios, no importa la condición que esté el ser humano,
Yo reitero, el alcohol, las drogas, los juegos de azar, problemas familiares, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Con Dios se abre la puerta. Con la única diferencia que con Dios no trabaja al ritmo nuestro. Dios trabaja a su estilo, a su forma, en su momento, a su condición. Y yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que usted pues también dedique una oración para Honduras y que dedique una oración para estos hombres y mujeres que hoy nos están viendo y que de alguna manera todos a veces necesitamos de una oración, porque como que pedimos ciertas cosas y como que nos cansamos y decimos, bueno, Dios ya no me escucha, yo ya no tengo acceso a Dios, yo soy muy pecador. Entonces el Señor está pendiente ahí, no me permite, mi oración no pasa nosotros le decimos cielo aquí a lo que está abajo del techo en las viviendas. Entonces no pasa mi oración, de ahí se queda ahí pegada. Pero siempre es necesario la intercesión, y seguramente que en sus palabras, pastora, con Dios vamos a recibir esta bendición aquí en Honduras. Y la gente que nos ve fuera del país a través de las redes sociales, y en todo Honduras a través de la señal de Canal 36 que se ve en todo el país. Así que la dejamos para que usted despida con oración este programa. Amén. Amado Padre, gracias Señor, porque yo sé que nada escapa de tu perfecta voluntad. Ni aún un cabello, Señor, de nuestra cabeza cae, si tú así no lo permites. Por eso te alabo, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder orar, Señor, por este país amado, por este país hermano, Señor. Padre amado, así como todos hemos vivido, estamos viviendo en este tiempo de desesperación, Señor, de necesidad. Honduras también está sufriendo. Pero sabemos, bendito Padre, que tú, Señor, eres un Dios lleno de poder, que tú, Señor, no cambias, que tú eres el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que tu anhelo y que tu deseo, Señor, es que este país hermano sea bendecido, sea lleno de ti, que tu presencia, Señor, esté en cada hogar, en cada familia. Mi Rey, mi Señor, ayuda para que cada cristiano persevere, Señor. Padre Celestial, como ha dicho nuestro hermano, Padre, bendito Señor, el enemigo existe, es real. El enemigo busca socavar el piso, la fe de los cristianos. Señor, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a resistir al maligno. Ayúdanos, Señor, porque nosotros estamos agarrados de tu mano. Y sabemos, bendito Señor, que sostenidos por ti, vamos a encontrar, Señor, la respuesta, la paz, Señor, a toda esta necesidad. Padre mío, permíteme, dame el honor, Señor, de bendecir a Honduras, bendecir a cada creyente, Señor, que en esta mañana se ha conectado. Permíteme, Señor amado, bendecirlos en tu nombre, Señor, yo como tu hija, como tu humilde sierva, Señor. Bendigo a Honduras y te ruego, Señor, que sigas oyendo su clamor, que sigas oyendo, Señor, cada pedido, cada necesidad. Actúa, Señor, poderosamente. Derrama de tu gracia, derrama tu poder, Señor. Dales tu unción a cada uno de tus hijos, para que en medio, Señor, de lo que todo el mundo cree que ya no hay nada que hacer, que haya una iglesia resplandeciente, que haya una iglesia fuerte, Señor, que se levanta como siervos, como tus hijos, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, bendecimos este programa también, que siga transmitiendo en todo momento, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias a la pastora Marta de Bardales desde Perú. Hemos conversado con ella. Si usted tiene interés en ver y escuchar este programa, lo puede conseguir en YouTube, como en YouTube, Javier Aguilera 36, pero también en el Facebook Live hemos transmitido y ahí queda también el programa en Facebook Live en
Cholusat Sur, Canal 36, y busca ahí el programa El Sol de las Noticias, y ahí lo va a poder accesar, como también en mi Facebook como Javier Aguilera. Tengo una página también, Javier Aguilera 36, y ahí usted puede, si no pudo ver la totalidad de la entrevista, de la conversación que hemos sostenido con la pastora, puede seguirlo entonces también a través de nuestras redes. A nombre de todo este equipo, gracias, le reiteramos, pastora, que Dios me la bendiga, saludos de mi familia, y Dios nos va a permitir en el futuro poder tener el privilegio de saludarla personalmente cuando venga por Honduras. A todos ustedes, gracias, continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Yo soy Javier Aguilera y les agradezco esta excelente oportunidad.